Javier Gerardo Milei, juro por Dios y por la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación Argentina y observar y hacer observar fielmente en lo que de mí depende la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Buenos días, 8 de la mañana, lo que parecía prácticamente imposible hace unos meses ya es realidad. Milei es presidente de Argentina ante la mirada atenta de Cristina Kirchner, ante la mirada atenta de un mundo que mira alrededor de cómo puede evolucionar, de cómo puede Milei convertir a Argentina en otra vez, o llevarle a la senda otra vez del crecimiento, de la prosperidad, alejarle de la pobreza. Pero, ahí tiene Alberto Fernández, pero fíjense, porque el primer mensaje es un golpe, y fuerte, duro, sobre el hígado de los argentinos. Con el mensaje de, por un lado, la estanflación que ya viene, un ajuste fiscal durísimo, para intentar convencer a Wall Street de que necesita más de 40.000 millones de dólares de manera urgente. Wall Street no le quiere dar el dinero de manera inmediata, quiere saber que de verdad va a hacer lo que todo el mundo espera que haga, que es poner encima de la mesa un ajuste fiscal, un cambio en la política de la mano de Caputo, que no lo hizo en 2015 y que ahora viene con la intención de convertir a Argentina en un país con un ajuste fiscal potente y que busque la manera de empezar a generar ingresos. Necesita tiempo, tiempo y tiempo para convertir los recursos naturales en ingresos, ingresos, ingresos e ingresos, y poner la balanza comercial de Argentina al mismo nivel que la balanza comercial de Brasil. Y para eso necesita tiempo. Alberto Fernández, a quien le esperaba más gente que al Barça en la salida ayer del Camp Nou de Montjuïc, después de perder el partido, es decir, nadie, ahí salía solo, se despedía, hasta luego, adiós, con Cristina Kirchner mirando a Milei, que coge el mando de Argentina de una manera potente. Primero con un golpe fiscal. Viene el cambio Milei, pero no viene por la desdolarización, por la dolarización. No viene por el cierre del Banco de Argentina. Viene precisamente por un movimiento de ajuste fiscal para convencer a Wall Street. Lo veremos en las próximas semanas si Wall Street empieza a convencerse. Decía esto Milei. Mucho se ha hablado de la herencia que vamos a recibir. Dejen que sea muy claro en esto. Ningún gobierno ha recibido una herencia peor que la que estamos recibiendo nosotros. Sin embargo, dado que la política monetaria actúa con un rezago, oscila entre 18 a 24 meses, aun cuando hoy dejemos de emitir dinero, seguiremos pagando los costos del desmadre monetario del gobierno saliente. Haber emitido por 20 puntos del PBI como se hizo en el gobierno saliente no es gratis. No es tarea mía señalarlos. No buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción. Sin embargo, nuestro compromiso con los argentinos es inalterable. Vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aun cuando al principio sea duro. Sabemos que de corto plazo la situación empeorará, pero luego veremos los frutos de nuestro esfuerzo, habiendo creado las bases de un crecimiento sólido y sostenible en el tiempo. Esas son las palabras de Javier Milei, cultura de esfuerzo, en el momento en el que Milei les dice, cuidado que tenemos por delante al menos 2 años, entre 18 y 24 meses, que van a ser muy, muy, muy complicados. Bueno, decirle eso a una población es una auténtica salvajada en Occidente. Milei lo ha puesto, ha sacado la motosierra directamente contra ese movimiento fiscal. Hay que reducir los gastos, hay que cortar de manera drástica cómo la economía sigue gastando, y vamos a ver si eso le sale bien. Pero necesita tiempo, y él lo ha dicho en ese discurso. 18, 24 meses van a seguir los efectos de la salvajada de emisiones de los gobiernos, no solo del último
de Alberto Fernández para intentar darle la vuelta a la situación. Argentina va a ser a partir de ahora la mirada, el foco de todo el mundo económico para ver si de verdad la reducción de deuda es posible, para ver si de verdad en un entorno donde el dinero ha sido gratis y ya no lo es, viene un momento en el que se puede adelgazar esa barriguita de deuda que tiene el gobierno, ese barrigón de deuda que tiene el mundo entero, para intentar ver si hay camino para la reducción. Si no se consigue una solución clara por parte de Argentina, el mensaje para todo el mundo no va a poder ser más negativo. No hay camino de reducción de deuda si Argentina no consigue hacer ese movimiento de reducción. 8:06 de la mañana, la semana pasada Bitcoin fue protagonista alcista. Cuidado que empieza la semana Bitcoin con una caída del 3,55%, aunque el rango ha sido un poquito más amplio durante la jornada, durante las últimas horas. Aquí lo tienen, en 40.659 ha llegado a caer Bitcoin en un entorno de caída del 3,54% a estas horas de la mañana. De tal manera que Bitcoin viene ahora a recoger algo de todo lo ganado durante la última semana. En ese entorno, volviendo a Europa, viene una de las claves fundamentales que hay que analizar. Fíjense, Milei, recorte fiscal, no ha hablado de regulación, no ha hablado de regulación, no ha hablado de regulación, ha hablado de recorte. Ha hablado de coger y apretarse el cinturón todo lo que se pueda. Europa. ¿Cuántas empresas hay ahora mismo en Europa que estén siendo punteras en inteligencia artificial? Cero. Tax tecnológico por el suelo. Pero Thierry Breton, que la verdad es que lleva un tiempo que se está luciendo, saca este tuit después de la regulación europea diciendo: continentes que tienen regulación para la inteligencia artificial. La Unión Europea en azul, otros en naranja. ¿Pero de dónde sale este? Fíjense, lo que va a hacer Europa es regular hacia 2027, que no tenemos ni idea de lo que va a ser en 2027. La inteligencia artificial, no sabemos cuáles son los peligros de verdad de lo que nos vamos a encontrar en 2027 sin tener empresas. Es decir, oiga, que yo quiero montar una empresa de inteligencia artificial. Antes de ponerse a funcionar, usted ya tiene una regulación para que estemos encima de usted para lo que pueda usted desarrollar. No se preocupe, me voy a Estados Unidos. ¡Hasta luego! Oye, que viene otro alucinado aquí a montarse una empresa de inteligencia artificial. Hola, europeos, creo que tengo una idea fantástica para desarrollar la inteligencia artificial. Antes de que pongas nada, ahí tienes la regulación. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Oiga, que viene otra empresa que quiere alrededor de microchips, etcétera. Mire la regulación. ¡Hasta luego! Lo de Europa es, pero para echarles a todos. Lo de Europa es para coger a Milei, clonarlo y traerlo aquí. Y ponerlo en Europa. Y decir, haz lo que quieras. Haz lo que quieras, tío. Haz lo que quieras. Porque esto de Thierry Breton, aparte de ser una profunda vergüenza, porque nos lleva a que la regulación es lo único importante. Oiga, si no tenemos empresas, si Europa es un desastre, si Europa es ahora mismo un desastre en inteligencia artificial, si viene un tren que va a mover el mundo y tú has decidido quitarte, pasa. No, que tengo un billete para aquí. No. No vaya a ser que haya prosperidad y puestos de trabajo. Que pase el tren. Y este señor, acuerdo. Hemos acordado algo en Europa. Pero si cada vez que acordáis algo es para peor. Sanciones, lo otro. Y ahora, no, es que fíjate, ¿por qué crees, Thierry Breton, que el resto del mundo no está regulando? ¿Qué te crees, el más listo en la clase? No, es que en Europa, wow, somos la bomba. Ya hemos regulado lo que no existe. Pues ese es el problema. Que es que reguláis hasta lo que no existe. Que es que en lugar de intentar ser un caladero de empresas que vengan a potenciar, boom, camino de la inteligencia artificial para mejorar Europa, estáis regulando lo que no existe. Es que sois una panda de reguladores. ¿Pero qué es esto? Y lo pone como, wow, europeos, estad contentos, que somos unos reguladores natos, Thierry Breton. Este tendría que estar en su casa. Pero ya, no tendría que haber pasado ni el puente. A casa. ¿Por qué? Miren la siguiente diapositiva. Es tremendo. Distribución global de startups por inteligencia artificial. Países y hubs tecnológicos. Thierry,
No Henry, que este era de los buenos, sino Thierry Breton. A ver, siéntate, como en Barrio Sésamo, ¿eh? Mira, el primer país por distribución de empresas, de startups, de inteligencia artificial, ¿está en Europa? No, es Estados Unidos. Segundo país, ¿está en Europa? No, China. Tercer país, ¿está en Europa? No, está en Israel. Reino Unido, cuarto. Canadá, quinto. Japón, sexto. Francia, 109. 1.300. Alemania, 106. 1.300. India y Suecia. A ver, Thierry, ¿pero qué me estás regulando? Si lo que no estás haciendo es incentivar el desarrollo del talento y de las empresas en Europa. Si tenéis los fondos europeos que no sabéis ni dónde están. Sobre todo en España. No, ahora ya tenemos a los 100 mayores receptores y son toda administración pública, prácticamente. Pero si no hay desarrollo de startups de inteligencia artificial, ¿qué carajos tienes que regular? Hubs donde de verdad salga el talento. San Francisco, Londres, Tel Aviv, Nueva York, Pekín, Boston, Tokio, Shanghai, Los Ángeles, París. Oiga, lo de Europa es un escándalo. Lo de Europa es un escándalo. Quieren regular hasta cuando respiramos. Oiga, es que usted respira muy rápido. Tiene que regular, tiene que respirar más lento. Que es que no es la manera de respirar en Europa. Digo, ¿usted me puede dejar respirar como me salga de las narices? No, no, porque aquí lo regulamos todo. Cuando lleguen desde fuera de Europa, en avión, aterricen y vayan a pasar la aduana, pondrá Europa, donde lo regulamos todo, incluido a usted. Oiga, si usted no tiene condiciones para que crezcan las empresas, si Europa es ahora mismo un desastre, ¿qué está regulando? Dice, continentes donde se ha regulado Europa, el resto, nada. ¿Por qué te crees que no están regulando? Thierry Breton. ¿Pero por qué crees que no están regulando? Porque es de tonto ponerse a regular algo que no existe, que la regulación es para 2027. Pero por favor, dejad de perder el tiempo. Dejad de perder el tiempo e incentivar que haya empresas, hubs tecnológicos, donde las empresas puedan crecer. Pero dejaos de hacer el moñas. Y sobre todo, sacar ese tuit de europeos. Vete a casa. Vete a casa. Vete a casa. Déjanos en paz. Pero ¿cómo regulas cuando no tienes ni empresas para regular? No, porque no vaya a ser el peligro. Siempre estáis con los peligros. Llevamos 5 años de peligros. Te levantas por la mañana y dices, a ver qué peligro nos va a decir hoy la Unión Europea. A ver qué peligro hay que legislar. A ver qué peligro hay que regular. Oiga, ¿y el avance? ¿Y la prosperidad? ¿Y el avanzar? ¿El tener empresas donde el talento fluya? ¿Jóvenes que puedan desarrollar en Europa su talento? Ah, es que estamos de broma. Estamos profundamente de broma. Lo de Thierry Breton es una vergüenza. Pero si no hay empresas. Pero si lo que tienes que estar impulsando ahora, que están naciendo el germen, es que haya empresas. Pero esto... Miren el siguiente gráfico, claves del día. Viernes. Europa es para echarlo a otro lado el tema. A Milei y decirle, métete ahí y no salgas. Organízalo. Lo de Europa es, no Alberto Fernández, que esto no lo mandan a España. Vete para allá. Entra y organízalo. Economía de Estados Unidos. Ahora sí se ve el slow landing el aterrizaje flojito, suave en el conjunto de la economía. La economía de Estados Unidos sigue mostrando fortaleza después del viernes, caída de la tasa del 3,9 al 3,7. Del 3,9 al 3,7. Es verdad que todos esos que estaban en huelga, sobre todo en la automoción, vuelven y muestran sobre todo una caída de la tasa de paro. Crecen los ingresos, aún así, de los salarios, un 0,4%. Estados Unidos no para. Y Powell, este miércoles, lo veremos aquí en Negocios Televisión, vuelve con fuerza. ¿Por qué? Porque en esta reunión tiene que mostrarnos el gráfico de puntos azules. Y en ese gráfico de puntos azules nos tiene que mostrar cómo ve el pivote. Ya no tiene más salida. O nos... No, si sube tipos de interés es que va a ser un escándalo. Lo normal es que deje los tipos de interés donde están, pero dame la fotografía. Muéstrame lo que piensas.
Gráfico de puntos azules. ¿Cuándo, cómo y hasta dónde va a ir el pivote de la Reserva Federal? Habrá 3 bajadas de tipos, 4 bajadas, 5 bajadas en 2024. Nos llevará a bajar 100, 125 puntos básicos, 75 en 2024. Esa fotografía es clave y es lo que está mirando el inversor, por lo que el miércoles, cita destacada, cita clave, con la reunión de la Reserva Federal, donde vamos a ver ya cómo ve el conjunto de la bajada de tipos de interés, cómo ve la economía, cómo ve la recesión, cómo ve la ralentización económica, después de ver cómo el GDP Now de la Fed Atlanta, por ejemplo, ya está en el entorno del 1% caminando hacia abajo, ¿eh? Último dato, más hacia abajo todavía. Con lo que la Fed nos tiene que dar más datos. Clave de la semana, Powell. Powell, Powell, Powell. Milei con el ajuste fiscal que ya hemos visto y la estanflación en la economía argentina. Fin de la emisión monetaria. Y ojo a esto, ¿eh? Ojo a esto, que ya tenemos la continuidad de la escasez de la vivienda. Reino Unido cae el precio de la vivienda un 1,9%, comenzando así el proceso bajista de los precios unido a la escasez. En cuanto a la escasez de viviendas por necesidad se ha relajado, es decir, ha habido más vivienda entrando al mercado, precio hacia abajo. 1,9% de caída, más que la media de los últimos años, reflejando además que ese movimiento a la baja, 1,9% en negativo, muestra que la escasez, en cuanto haya un movimiento pequeñito de subida del desempleo, va a mostrar un movimiento de bajada de los precios de manera rapidísima. Por lo que tenemos en Reino Unido ya un movimiento que nos hace pensar que sí que estamos ante un proceso de ralentización, de desaceleración, no, de caída del precio, aunque sea leve, 1,9%. En diciembre, Biden y Zelensky se van a ver mañana para analizar el apoyo de Estados Unidos. Estuvo viendo a Milei. En Ucrania se ha vuelto a bloquear el apoyo financiero por parte del Senado, por lo que Zelensky va a ver a Biden y a senadores. Y Biden le tiene que decir, ¿qué hacemos con esto? Zelensky viene a decir, ¿qué hay de lo mío? 50, 60 mil millones que tengan los europeos esperando a Breton y compañía. Para decir, oye, que si Estados Unidos no te lo da, igual no tiene sentido que te lo dé yo. Por lo que Zelensky viene a desbloquear de manera inmediata toda la cantidad de dinero que se pueda. Pero el Senado le ha vuelto a decir que no, no, no y no. Mañana Zelensky con Biden, pasado Powell en esa reunión de la Reserva Federal en la que mucho se va a ver sobre hacia dónde, cómo puede ir avanzando la fotografía de la caída de los tipos de interés. Mundo en guerra centrado, o mundo en situación de tensión, después de ver sobre todo cómo se va viendo que un barco filipino, un barco de la Guardia Costera de China, chocaron por segunda vez en el mar Meridional. De tal manera que, ojo, que ya no es solo un mundo en guerra, las 3 primeras claves de esta parte, sino la tensión en gran parte o en otras partes del mundo que empieza a afectar. El barco filipino con la Guardia Costera China chocando por segunda vez en varios días y mostrando que también alrededor del mar Meridional empieza a subir la tensión. Nicolás Maduro se reunirá con su homólogo de Guyana, Mohamed Irfan Ali, 14 de diciembre, mientras también sigue escalando la tensión. Vamos a ver si Brasil en este entorno también entra en la fotografía para intentar destensarla o lo contrario. Vamos a ver cómo puede ir avanzando lo que está sucediendo alrededor de Guyana. Ejército de Israel que llegó al centro de Khan Yunis, ciudad del sur, no del norte, del sur de la Franja de Gaza, tras continuos combates con Hamas. Paralelamente, Ucrania ha conseguido transportar camiones de mercancías en tren a Polonia para evitar la frontera bloqueada. Todo sigue igual. Europa sigue además amenazando todavía a Polonia de implementar un mecanismo de sanciones si esta situación no cambia. Expediente y sanciones alrededor de lo que se está viendo en ese bloqueo de la frontera de Ucrania por parte de Polonia. Ucrania ha conseguido pasar ese bloqueo yendo por la frontera, bloqueándola o bloqueada a través del tren. Y ahí ha conseguido pasar camiones que empiecen a sacar una parte de todo lo que tiene ahora mismo parado en la frontera. La ONU advierte que la mitad de la población de Gaza se está muriendo de hambre. Dice la ONU que 9 de cada 10 personas en el territorio no pueden comer todos los días.
Ojo con la ONU advirtiendo otra vez que la mitad de la población de Gaza está ahora mismo en una situación de estar muriendo de hambre. Fin de semana, gráficos, conocimos el dato de China, el dato de China, entrando en un terreno de deflación. Precios al consumo de China cayeron un 0,5%. Economía global intentando quitarse la inflación, China ya en entorno deflacionario. Pero ¿no es acaso China un ejemplo del entorno deflacionario al que puede caminar el conjunto del mundo? ¿No es acaso China un ejemplo de entorno deflacionario donde Estados Unidos y Europa pueden caminar de manera muy breve, primer trimestre del 2024? Si eso es así, ¿hasta qué punto la caída, la bajada, el pivote de los tipos de interés no va a ser mucho más veloz? Es la mayor caída en 3 años. Una señal de que la recuperación económica, además, China sigue siendo débil. Crecimiento global, recuperación económica débil por parte de China, caída potente en entorno deflacionario de la economía china que conocimos el fin de semana. Exportaciones chinas a Estados Unidos han descendido, gráfico de Bank of America, un 20% desde el máximo, en el entorno del 20%. Fíjense el movimiento, exportaciones chinas a Estados Unidos, exportaciones chinas al resto del mundo, solo han bajado un 5. Menos 18, menos 5. Lo ven ahí en el gráfico. Por primera vez de 2003, Estados Unidos importa más de México y de Canadá que de la propia China. Mientras, tanto las importaciones chinas procedentes de Rusia han aumentado un 110% desde 2020 y todo parece indicar que la política de bloques, la situación geopolítica de bloques, lo que ha hecho es empeorar todavía ese movimiento silencioso de que aquí hay una guerra comercial que, aunque Xi Jinping se siente en la mesa con las grandes tecnológicas estadounidenses, no ha cambiado. Y ojo, porque las guerras comerciales alimentan la inflación. A un entorno deflacionario, cuidado, que las guerras comerciales alimentan inflación. Miren este gráfico de Financial Times, por primera vez en 2 décadas. Como les decía, la economía, Estados Unidos, importa más bienes de México y de Canadá que de China. Ojo al gráfico de Financial Times que nos apunta que hay algo que está cambiando y de una manera muy agresiva en la fotografía general económica. Miren el siguiente gráfico que nos lleva también, según Covey Letter, a apuntar cómo la deuda por Producto Interior Bruto, el ratio en Estados Unidos, alcanzará en los próximos 15 años el 200%. 200% en Estados Unidos. Marcando, dice Covey Letter, un camino en el gráfico de Apolo que viene a que ahora mismo un entorno Milley en Estados Unidos sería lo que podría cambiar la fotografía, pero hasta qué punto llevaría una mayor tensión al conjunto económico. Si siguen las políticas, dice Apolo, llegaremos a una deuda del 200% sobre el Producto Interior Bruto. En menos de 20 años, la deuda sobre Producto Interior Bruto ha crecido más de un 50%. Ojo a lo que se está viendo en Estados Unidos y a esa monitorización que está haciendo Ray Dalio en ese entorno de cómo entiende que la deuda puede ser el gran problema a medio plazo del conjunto de la economía. Miren el siguiente gráfico, informe de Morgan Stanley, Mike Wilson, publicado hace apenas unos minutos, en el que apunta que la clave es la vuelta de la Fed, que veremos el miércoles. Dice que los mercados están tradeando, están jugando alrededor de los recortes de la Reserva Federal en el mercado de bonos. Dice que la Fed tiene que ver ahora esas expectativas en el mercado laboral, en la inflación, si se están o no enfriando suficiente para declarar la victoria. Y dice, ojo, el miércoles será clave para empezar a entenderlo, que los beneficios, su revisión de esa reducción frente al aumento de la liquidez es la clave del debate para los inversores. Mayor liquidez puede apuntalar todavía una mejora de las revisiones de los beneficios en las compañías estadounidenses y, por tanto, alcanzar en 2024 un movimiento de nuevos máximos en el mercado, en el S&P 500. Reunión del FONC el miércoles, en el que esa expectativa de recorte de tipos va a ser la clave para empezar a ver cuándo va a ser, cómo va a ser de fuerte ella, y a partir, sobre todo, del informe que conocimos el viernes de empleo, de la caída del 3,9 al 3,7%, se va viendo cómo la Fed tiene que en ese entorno del mercado de bonos empezar a dar la sensación clara de cuándo va a ir el recorte de tipos. Eso sí, si da demasiada información, también ese recorte de tipos
va a empujar a que caiga el bono a 10 años, el bono a 2 años americano, y entonces hay una relajación de las condiciones de financiación que no interesan en un entorno inflacionario. Por otro lado, tenemos la importancia de los fundamentales contra la liquidez. Dice Morgan Stanley, dice Mike Wilson, la revisión de beneficios permanece todavía negativa, pero el movimiento de liquidez que puede entrar en este último trimestre y que puede acompañar a una recuperación de la caída de los beneficios empresariales por parte de las empresas estadounidenses a una recuperación, lleva a pensar que hay una persistencia en la asunción de que esos repos inversos que hemos visto también durante el fin de semana empezar a drenar bien la economía en una cantidad importante, empezarían a darnos la sensación de que la liquidez va a ser la clave en 2024. Miren la siguiente parte del informe en el que dice que esta semana también va a ser importante el PPI, viendo a ver de qué manera nos va reflejando un movimiento de recogida de esa inflación que lleva a la FED a decir, cuidado que hay un fenómeno deflacionario no tan acelerado como el de China, pero cuidado que ese fenómeno deflacionario puede ser tu problema en 6 meses. Y luego tenemos el movimiento también de cómo las pequeñas compañías ahora sí ya están jugando al primer recorte de los tipos de interés. Fotografía clara de cómo viene la semana. Aspectos macro, más Powell, PPI, beneficios empresariales. Nos queda muy poco de rally de Navidad para empezar a sufrir en enero. Si enero viene negativo, cuidado con la fotografía del conjunto del año. Cuidado con la fotografía del conjunto del año. Hablando sobre todo de cómo va el movimiento de combustibles fósiles, tenemos todavía ecos de esa COP28, Teresa Rivera, aquí en España, hablando sobre cómo hay que ver ese movimiento de reducción que los países exportadores de petróleo están intentando decir, ¿pero qué quieres? ¿Vivir de mí hasta que ya no necesites vivir de mí? Escuchemos a Teresa Rivera. This is going to be the COP where we show the way out to fossil fuels. That's the only way to ensure that 1.5 is within reach, together with smart management of funding, both public and private. But this means that public funding should not be subsidizing what it harms. It may make sense to pay attention to the social policies to cover those that are suffering energy poverty. It may make sense to use public funding to facilitate the just transition. It does not make sense to keep on subsidizing the use of fossil fuels. This is why I think that... Teresa Rivera buscando titular la COP28, que ha sido un fracaso total, en el que los países productores de petróleo han llevado la voz cantante sobre cómo va el movimiento de reducción de emisiones. Tiene ahora mismo una fotografía clara en la que, vale, tú quieres terminar con todos los combustibles fósiles, pero ¿cómo lo haces en el sector agrario, en el sector pesquero, en la aviación, cuando no es viable? El mensaje de Teresa Rivera es la de búsqueda de un titular. Ya que esto ha sido un desastre, busquemos un titular que pueda tapar todo lo que está sucediendo alrededor de la COP28, que es un desastre, es un fracaso. Pero hay que buscar titulares, y el titular es, bueno, vamos a conseguir romper con los combustibles, ahí, diciéndoselo a los que han llevado la voz cantante en todas las discusiones en esta COP28, que son los países exportadores, productores de petróleo, que son los que le están diciendo además al resto de países, ¿qué quieres? Vivir sin mí, pero vivir conmigo y de mí hasta que puedas vivir sin mí. Pero esto qué broma es. Y a partir de ahí, oiga, si usted puede buscar los titulares que quiera, usted quiere terminar con los combustibles fósiles, pues muy bien. Usted puede tener los sueños en su vida que quiera, pero ¿cuál es la realidad en el sector agrario, en el sector pesquero y en la aviación? Hasta que no se consigan esos 3 sectores, la COP28 solo va a servir para llenar bien la barriguita una semana cada X tiempo y volverse otra vez a su país habiendo lanzado 4 mensajes que además no sirven para nada. Miren si no lo que sucede en Alemania. Partido Verde en el gobierno, lidera la COP28, dice que la eliminación de los combustibles fósiles es urgente y necesaria. Carbón 43%. Pero ¿qué cinismo es este? Económico. No, es que hay que acabar. 43%. 43%. No, hay que eliminar todos los combustibles fósiles que están produciendo carbón altamente contaminante. Gobierno. Con un partido verde en el gobierno alemán. ¿Perdón? COP28, cao.
Oiga, no es un problema de los países productores de petróleo, es un problema del cinismo europeo. No, el carbón fuera. Toma carbón, 43%. No, hombre, la culpa es de Putin. ¿Pero qué Putin? ¿Qué pasa? ¿Quédate todo el carbón Putin o qué? 43%. 20 gas, renovables 35. Bueno, vamos por el camino. ¿Pero qué camino? ¿Pero qué camino? ¿Camino hacia la nada? 43% carbón. No, Scholz, con Sánchez además, que para pagarse el viaje en Falcon tuvo que tener una reunión con él allí para decir, uy, no, si yo he venido a no temas de partido. 43%. Scholz. ¿Pero qué cinismo económico es este? Von der Leyen, Thierry Breton, tanto regular, tanto regular. 43%. No, porque la COP, porque vamos a ser, porque... Pero si no pintamos nada en el mundo. Pero si la realidad es que ni tan siquiera somos capaces de poner en marcha todo el mecanismo de eólica, solar, hidráulica, biomasa. No, porque esto es para 2030. Pues entonces en 2030 ya nos cuentan la historia. Ahora mismo un desastre. No, pero en 2030, si tú ya no vas a estar en 2030, gobernando probablemente. Entonces todo lo que... pero es que... No. Si de verdad quieres, lo mismo que en Rusia. No, es que vamos a atacar las cuentas de Putin. Veto, tope al petróleo ruso, $60. Pero por la 20... No, es que vamos a acabar con los combustibles fósiles. ¿Y por qué no lo quitas? Que lo necesito. Entonces, chico, es lo que hay. Tienes hasta un partido verde en tu gobierno que está manchando el ambiente, pero a lo bestia. Pero como somos verdes, mi carbón huela diferente. Hombre, esto es un cachondeo. Entonces Teresa Rivera, que sale ahí con todo leído, a contarnos el libro gordo de Petete. Porque vamos a quitar, pero ¿qué vas a quitar? Si no vas a quitar nada, si no tienes capacidad de quitar nada, si no tienes capacidad de nada, si solo sabes que hablar de hidrógeno, verde, y te lo van a imponer rosa a los franceses. ¿Esto? Miren el siguiente gráfico. ¿Por qué los países árabes, por qué los países productores no quieren que acabe el consumo de petróleo? Y en la COP28 se ha visto bien. Arabia Saudí ha multiplicado por 9 la población desde 1960. 2020. 4 millones. 36 millones. Arabia Saudí ha multiplicado por 9 la población desde 1960. ¿Con qué? Con dinero de los consumidores de petróleo. 1965, primera crisis de petróleo, segunda crisis de petróleo, todos ahí cogidos al petróleo, población de Arabia Saudí multiplicada por 9. De 4 millones a 36 millones. En las próximas décadas, ¿qué va a pasar con la población de Arabia Saudí? Que o tienen los ingresos del petróleo o la renta caerá estrepitosamente. Y Arabia Saudí tiene un problemón social con su propia población. Y dicen, es que Arabia Saudí no quiere la transición. Oiga, es que yo vivo de esto y mis ciudadanos... No, pero claro, es que ahora hay que hacerlo como decimos los estadounidenses y los europeos. Y tú tienes que... Bueno, vale. ¿Que quieres que quite el petróleo? 36 millones de habitantes, 4 millones en 1960. No te preocupes. ¿Qué haces tú de aquí a allí? Porque mi petróleo lo vas a pagar a precio de oro. Vas a pagarme las pensiones a largo plazo de toda mi población. Eso es lo que está intentando Arabia Saudí. Y por eso le dice al resto de miembros de la OPEP que no se engañen con el corto plazo, que lo importante es el largo. Lo importante es el largo plazo. Resto de países de la OPEP, OPEP Plus, no vayáis por un céntimo. Vayamos a poner el precio en torno de los $100. ¿Por qué? Ya que quieren la transición energética, que la paguen. Y que nuestra población, dice Arabia Saudí, que consiga estar en un entorno en el que pueda no caer la renta disponible de manera estrepitosa. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también esta mañana el paso de Nadia Calviño. Es un honor y un orgullo ser elegida para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Donde habla de honor y de orgullo, ¿no? Honor y orgullo, honor y orgullo, honor y orgullo, honor y orgullo. La pasta que se lleva ya por el camino. Brazo financiero de la Unión Europea, con un papel clave para impulsar las inversiones estratégicas de futuro. El apoyo recibido a la candidatura española refleja el respeto y el liderazgo de nuestro país a nivel europeo e internacional. Bueno, que le vaya bien. Vamos a ir a partir de ahora.
De la Rocha es el que más suena ahora mismo para sucederle, está en la oficina económica, es el que ha repartido los fondos europeos. Vamos listos en España. Pero De la Rocha es ahora mismo el candidato clave para Sánchez para dirigir el Ministerio de Economía de Fuentes de Moncloa. Vegara ya habría dicho que no, Vegara, no Sánchez a Vegara. Maurici Aena es otro de las claves o de los que pueden estar en esa terna y por supuesto Escrivá. Pero quien está ahora mismo por arriba es De la Rocha, muy pegado a Sánchez. Como viene Alberto Fernández, el argentino, sacará De la Rocha para tener otro amiguito que le vaya contando cómo hacer la economía. Nos espera una buena. Pero en ese entorno, ojo, De la Rocha clave para sustituir ahora mismo a Calviño. Como técnico, como economista es impoluto. A partir de ahí, hombre, los fondos europeos no parecen una buena carta de presentación para coger el mando, el timón del conjunto de la economía. Pero De la Rocha, ahora mismo, a estas horas, sería el candidato que tiene más opciones para posicionarse, para ponerse en el puesto de Calviño. Eso sí, dicen desde Moncloa, tiene que haber una transición ordenada y lenta. ¿Por qué? Porque no lo tienen tan claro que vaya a hacer o que vaya a haber un movimiento ordenado de transición. De la Rocha, ahora mismo, candidato clave para dirigir el Ministerio de Economía. Se está viendo sobre todo ese movimiento hacia lo público, ¿no? Hacia lo público me refiero hacia las cámaras, hacia el ciudadano. Cómo expresar, cómo contar, cómo coger el timón, que sin ningún lugar a dudas va a ser fundamental. José Carlos Díez, sobre el movimiento con un gráfico de Conbarro de Nadia Calviño, dice: es una gran pérdida la marcha de Nadia Calviño, ha conseguido que España iguale a Alemania en horas trabajadas desde la pandemia. Lástima que tengamos el triple de paro, la mitad de tasa de empleo y un 25% de menos de renta per cápita. Ironía on de José Carlos Díez en este tuit que refleja, que resume, que marca una despedida a Calviño, marcado sobre todo por cómo tenemos el triple de paro, la mitad de la tasa de empleo, un 25% menos de renta per cápita. Borrell está llegando a la reunión de ministros de Exteriores europeos. Vamos a ver si podemos escuchar al ministro de Asuntos Exteriores de Europa. Yesterday we had a dinner with the leader of the Belarusian opposition, Zlotana. I'm going to have a first meeting with the Armenian Foreign Minister, because you know that after we have the Eastern Partnership meeting at the ministerial level, so many things has happening in the whole region. It's important to continue paying attention to them, and in particular to Armenia, that has been in a very difficult situation, it still is. So I will start my day with the Armenian Foreign Minister. There are three main items today in the agenda. There are many others, but I don't think we are going to have time for all of them. First, Ukraine. Second, Gaza. Third, Sahel. On Ukraine, we will present the state of the art of the security commitments that I have to present to the European Union Council later this week, after the Secretary General for Security and Defense, my Undersecretary Charles Friis, went to Kyiv for consultation with the Ukrainians, and the ministers will have to discuss how to proceed on the proposals to increase our support. As you know, Russia has increased their attacks. Kyiv has suffered a couple of days ago the biggest air attack by drones since the beginning of the war. So the attacks against Ukrainian cities continues, but at the same time the casualties of the Russian army continues growing. That's the moment to put all our capacity to support Ukraine. The European Union Council will discuss about it, and the foreign ministers has to give me guidance to present to the European Union Council the proposal on security commitments, which is mainly to increase the European peace facility capacities and to coordinate the bilateral agreements between member states and Ukraine and what we do at the European Union level.
Then we will go to the situation in Gaza. You know that the European Union members of the Security Council voted in favor of the proposal of the Secretary General. That was a good idea. Many of them co-sponsored the proposal from Emirates. Unhappily, the US vetoed this proposition, so it is not a call approved by the Security Council for a ceasefire. Everybody expects in the United Nations that now this will go to the General Assembly. But in the meantime, the bombing continues with an extraordinary intensity. We have been saying since the G7 meetings and others that Israel should not use the same tactics in the south that they have been using in the north of Gaza, but it is the same or still even worse. So the number of civilian casualties, innocent civilian casualties, continue increasing. The United Nations has described the situation, and we need to, with the member states, agree on some kind of request for if a ceasefire is not possible, because it has been not approved by the Security Council, a series of pauses in order to make the humanitarian situation less awful. Thousands of people are being pushed against the border with Egypt, and all the prospects are really, really bleak in Gaza. So the ministers will discuss which is going to be our answer. They presented a position paper to discuss about what to do with Gaza once the attacks finish, what to do with the Gaza people. People continue saying that they should not be expelled from their land, but it's difficult not to continue saying that when people are escaping from bombing and looking for shelters, but shelters that there is no more shelters in Gaza. Sahel will be during the lunch. There is no secure place in Gaza, that's what the United Nations says. During the lunch we'll discuss about Sahel. Our preliminary paper on their member states have still different positions. I think that we have to look country by country case, because the Sahel as a region, as a unity where we could work together with all the Sahel members states, the G5 and alliances for Sahel, all that has been going on. Now we have to look case by case, and especially to try to avoid the spillover of the terrorism activities into the Gulf of Guinea. In the agenda is also security, economic security, which is a very important issue from the point of view of our external relations. But I am afraid we will not have time to discuss about it. Tomorrow in the European Parliament, there will be a debate about economic security. We will attend this debate, and we will do the debate that should have been done at the Foreign Affairs Council during the European Parliament meeting. And I think that's all. Peter, did I forget something? Eastern Partnership and Ministerial. I mentioned that so many things happen in this part of the world. Belarusian seat will be empty. We continue trying to do our best in order to isolate the Lukashenko regime and support the Belarusian opposition. I heard that they are going to hold elections in Belarus. I wonder what kind of elections they will do. But we have the whole Eastern Partnership in a difficult situation. Belarus, Ukraine, and then in the Caucasus. The good news is that Georgia advancing towards membership, but the situation in Armenia requires our strong support. We will see how we can increase it, and how we can continue having the Eastern Partnership in our agenda, because it is our eastern border, and our eastern border is the place in the world where more hotspots they are growing. How worried are you about the blocking position of Hungary, and how do you think the issue can be solved? Well, this is something for the European Union Council to discuss. You know that Orban has been traveling around the world, visiting President Macron, even going to Argentina.
And yes, it is something that certainly will be very high in the discussion, in the agenda, but I hope that European unity will not be broken, because this is not the moment to weaken our support to Ukraine. Just the contrary, this is the moment to increase it. Mr. Hayrock. Germany wants to offset its national aid against European aid. What do you think of that? Dice Borrell, la unidad europea no puede romperse ahora. Mensaje claro hacia Hungría sobre el posicionamiento con Ucrania. Seguimos escuchando a Borrell. El mensaje clave es este. Alrededor de Hungría no puede romperse la unidad europea. Mensaje claro a Orbán. Seguimos escuchando a Borrell. And we have been trying to compensate economically for the cost, partially. Some member states believe that it has to be addressed more to the building of new capacities, not just destocking, what it has already been in the barracks of the armies. I think they are right. In any case, destocking has a limit, because when the stock is finished, you will have to look for other solutions. So yes, I am very much interested in taking into account the concerns of Germany and others who wants to review the way in which we manage and we support financially Ukraine from an European perspective. But I think it would be very much important to continue doing that from a European level, not just by country. Someone has to coordinate. The European Peace Facility has done a good job, has stimulated a lot of resources for Ukraine. It's more than 26 billion euros of military support. And we have to look for a way in which all member states could be on board, taking advantage of the mechanism and solving the problem that has been detected. Mr. Hayrock, you just mentioned Georgia as a country is advancing to become member of this organization, but this week we are waiting for candidate status. So expectations, and finally, this week will be successful for Georgia? Georgia is doing well. Until now, all the analysis and proposal from the Commission have been very positive. I encourage Georgia to continue in this path. Thank you. Thank you. Ahí están esas palabras de Borrell. Solo 4 gráficos más de cierre de cómo empieza esta semana, de cómo se ve la fotografía. Uno importante sobre Irlanda, uno de los pocos países que ahora mismo tiene superávit presupuestario. Y lo hace sobre todo incluso creando un fondo soberano. ¿Qué es lo que está haciendo Irlanda? La razón no son ingresos del petróleo, por ejemplo, como Noruega. La razón fundamental son los ingresos fiscales de las grandes empresas tecnológicas y farmacéuticas mundiales. El modelo de negocio de Irlanda es un paraíso fiscal. Es el de un paraíso fiscal mundial. Irlanda recaudará este año 23.600 millones de euros en impuestos de sociedades. Una cifra que es superior a los 22.600 del año pasado y un 47% superior a la de 2021. De tal manera que Irlanda tiene ese superávit comercial, sobre todo, superávit presupuestario, sobre todo por ingreso fiscal. Miren el siguiente gráfico, donde se empieza a reflejar también que esa escasez de viviendas en Irlanda, como punto fundamental, también nos está marcando un movimiento de aumento de los precios. Escasez, aumento de precios, escasez, aumento de precios, salvo en Alemania. Cuidado con Portugal desde el cambio legislativo y con el de no dar visa a todo el que esté viniendo a comprar vivienda. Y cuidado porque España e Italia lo tienen muy plano, muy plano, muy plano. En Irlanda los precios inmobiliarios han aumentado un 113% en los últimos 10 años. 113% en los últimos 10 años. Ojo, que la crisis inmobiliaria también, que ya se está viviendo, al no poder los jóvenes acceder a esa vivienda, solo está haciendo el caldo de cultivo de esas protestas, no solo por el lado migratorio, sino también por el lado de la vivienda. Miren el siguiente gráfico, que nos marca también cómo se va viendo la profundización aquí en España de 2 cuestiones fundamentales. En La Vanguardia, Cataluña, Aragonés, avisa de que actuará si hay regiones en situación normal que no le traspasen agua, siendo en este caso Cataluña la que busca la solidaridad entre regiones, no nación de naciones, que es lo que se ha estado hablando durante todo el fin de semana. Regiones, situación normal. Ahora la solidaridad con el resto, del resto, tiene que ir con Cataluña. Cuidado con cómo va
exasperándose esa fotografía en la que encima hay un mensaje claro de sed solidarios. Y la última imagen para Óscar Puente, en la que es una de las imágenes más repetidas, no a mí, no soy importante para él, mejor, pero Óscar Puente bloqueando a todo el que no piensa como él. En una foto, bueno, salvo Ayuso, que así sí que le puede criticar a él a Ayuso, sobre la crisis de cercanías que tiene planteada y acaba de llegar en Madrid. La crisis que depende de él, en el que descarrilan los trenes. Pero eso, dejémoslo para otro lado, ¿no? Debe pensar Puente. Pero esto es profundamente antidemocrático. Un cargo público no está listo para que le insulten, eso no. Pero está listo para que le critiquen. Está listo para que le digan, esto no se está haciendo bien. Está listo, ¿saben por qué? Porque le pagamos entre todos su sueldo. Él no se gana su sueldo en una empresa privada. Se lo gana de mí, de usted y de todos los españoles. Por lo que dentro del sueldo no debe contar el insulto. Eso por supuestísimo. Tampoco el suyo, ¿eh? Pero dentro del sueldo sí está la crítica. Sí está el debate. Sí está el poder decirle a alguien, lo de cercanías lo estás haciendo mal. Hay un problema en Cercanías de Madrid que está viniendo desde tu cartera y que no estás sabiendo resolver. Y otras cosas. Pero esto es profundamente antidemocrático. Y esto sepulta, sin ningún lugar a dudas, la imagen democrática de nuestro país, donde un ministro empieza a bloquear a Tokiski en Twitter porque no le gusta, el tío es muy sensible, que cada día le digan que está bien o que está mal. 8:59 de la mañana, titulares.